Bienvenidos al Artisan. Hoy vamos a hablar del Atari 2600, una de las primeras consolas en establecer el estándar de cartucho y que pese a tener varias décadas a sus espaldas, siguen manteniéndose muy vivas, entre otras cosas por su amplia comunidad. En esencia es un dispositivo muy resistente y suele aguantar bien el paso del tiempo, pero tiene un gran defecto, su módulo RF, que por norma no funciona y si lo hace su calidad de imagen es pésima, por lo que es recomendable eliminarlo y obtener otro tipo de señal de la consola. Una de las mejores opciones es obtener una señal de vídeo compuesto, debido a que su instalación es relativamente fácil y la mayoría de las pantallas actuales son compatibles con ella. Antes de empezar la modificación debemos identificar el modelo de Atari 2600 que se va a utilizar. Aunque existen múltiples revisiones y clones, la modificación que aquí trato solo es compatible con las tres versiones básicas de la consola. A continuación os mostraré dichas versiones, sus PCBs, los componentes a extraer y el pinout de las placas. El primer modelo que vamos a ver es la Atari 2600 Junior, uno de los últimos que sacó la compañía, y que aun siendo una versión reducida posee un hardware bastante decente. Es una de las consolas más comunes y su modificación es muy fácil. Se caracteriza por tener una placa muy similar tanto en la versión NTSC como en la PAL, es decir, que hay que extraer los mismos componentes y los puntos de soldadura son iguales en ambas placas. También es destacable que existen otras revisiones de este modelo, como es la versión PAL inglesa, la cual se modifica de otro modo. En la descripción os dejaré un manual con las imágenes de esta versión. A continuación vamos a ver el modelo de 4 botones que se nos puede presentar con un acabado en madera o en color negro, esta última también conocida como Atari Darth Vader. De este modelo hay que destacar que según sea la consola NTSC o PAL hay que extraer distintos componentes, pero en esencia la modificación es igual. A continuación os muestro los componentes que hay que extraer en ambas placas y los puntos de soldadura. Un detalle a tener en cuenta es que en esta versión de placa resulta más cómodo soldar el audio desde la parte posterior del PCB. Por último veremos el modelo de 6 botones, que aunque no es raro de encontrar, es considerablemente más escaso que los dos modelos anteriores. Este dispone del mejor hardware y solo hay que desmontarlo para verlo. Se caracteriza por tener dos PCBs unidas por un bus flexible, separando la placa principal de posibles ruidos producidos por la placa de control, donde se encuentran los interruptores, la alimentación y el módulo RF. También os muestro los componentes que hay que extraer. Estos son los mismos en ambas placas, como en el modelo Junior. Para finalizar os muestro los puntos de soldadura de la placa de control, donde se encuentran la conexión de alimentación, vídeo y tierra, que son iguales tanto en los modelos PAL como NTSC. La conexión de audio se encuentra en la placa principal, resultando fácil de localizar en la parte posterior. Esta varía levemente su posición según sea el modelo PAL o NTSC. Una vez identificado el modelo, ya podemos continuar con la modificación. Yo en concreto utilicé un Atari 2600 Darth Vader.
Como de costumbre, continué desmontando la consola. Esta solo tiene 4 tornillos, para posteriormente retirar la cubierta metálica, que tiene la función de aislar de interferencia la placa principal, separándola de la alimentación, los interruptores y el módulo RF. Para extraerla solo hay que enderezar unas pestañas metálicas que se encuentran al borde de la misma. Con la placa completamente descubierta podemos ver cómo los componentes son de mayor calidad que la versión clónica mostrada al principio del vídeo, e incluso los integrados vienen con zócalos para poder intercambiarlos sin tener que soldar. Esto es una característica que se ha perdido en la actualidad, ya que cuando se fabricaba este hardware se hacía orientado a una reparación rápida y sencilla. En la siguiente imagen os muestro los componentes que hay que retirar en el modelo PAL. Tenéis que tener en cuenta que estos varían un poco del modelo NTSC que tenéis al principio del vídeo. Una vez seguro del modelo y los componentes que debemos extraer, pasamos a desoldarlos. Para ello es recomendable que retiréis de mayor a menor tamaño. Como podéis ver, yo empecé por el módulo RF, ya que al extraerlo tengo un acceso más fácil al resto de componentes. Con el módulo retirado proseguí eliminando las resistencias y el condensador, terminando con el transistor. Es recomendable que antes retiréis la bobina de color rojo anaranjado, aunque yo la dejé para realizar algunas pruebas. Lo normal es eliminarla, ya que mejora bastante la calidad de vídeo, pero el circuito también funciona cuando ésta está instalada. En la siguiente imagen os muestro cómo quedaría la placa sin los componentes. Además os añado los puntos de conexión para el audio, el vídeo, la alimentación y la masa. Antes de proseguir, voy a resumir el funcionamiento del circuito, que en esencia amplifica la señal entregada por la consola hasta un nivel aceptable para el estándar de vídeo compuesto. Este está formado por un transistor NPN3904, una resistencia de 2,2 kΩ, una resistencia de 3,3 kΩ y una resistencia de 75 ohmios.
Entrando un poco más en detalle, podemos ver cómo el transistor queda polarizado por el divisor de tensión conformado por las resistencias de 2,2 y 3,3K, que atacan a la base del transistor junto a la señal de vídeo. Es decir, que el divisor actúa como regulador, aumentando o disminuyendo el nivel de la señal amplificada. Por último, vemos que entre el emisor del transistor y la masa se encuentra una resistencia de 75 ohmios. Este valor viene determinado por la señal de vídeo compuesto, que establece 75 ohmios de impedancia en sus cables de transmisión. Os dejo algunas imágenes del proceso de fabricación del prototipo y cómo queda una vez montado, con su correspondiente pinout. Aquí podéis ver una ilustración con el dibujo ideal de una onda que corresponde a una línea del vídeo compuesto. No voy a entrar en más detalles sobre cómo se transmiten los datos, ya que esto se merece un vídeo aparte, pero sí voy a tratar los valores necesarios para obtener una buena señal. En la siguiente imagen os muestro una tabla con los valores ideales de las señales de vídeo compuesto, tanto en los formatos PAL como NTSC. Para aquellos que no lo sepáis, la señal de vídeo compuesto es un estándar de transmisión de datos analógicos que suman la señal de luminancia, crominancia y sincronismo. Esta se enmarca dentro de las comunicaciones series, siendo una de las más universales dentro de sus distintos formatos. Con el circuito instalado y conectado a una pantalla, continué analizando la señal generada. Para ello utilicé un osciloscopio. Tras algunos ajustes conseguí una señal clara que aparentemente era buena, ya que la pantalla la reconocía sin apenas interferencias, pero si la analizamos detenidamente veremos que está sucediendo algo raro. Si comparamos los valores, lo primero que salta a la vista es que la señal generada por la consola aparece desplazada 2 voltios, cosa que choca bastante, ya que la medida ideal establece el setup en 0 voltios. Si ampliamos la señal hasta obtener un ciclo, vemos además como el voltaje de pico a pico está bastante achatado, ya que la señal apenas llega a 500 milivoltios, cuando debería ser de 1 voltio, es decir, que perdemos la mitad de la señal. Pero pese a ello, la pantalla parece reconocerlo con normalidad. Resumiendo, el amplificador está generando una señal bien sincronizada, a unos 15,6 kHz. En caso contrario no veríamos la imagen, pero con un setup 2 voltios por encima del estándar y con un voltaje de pico a pico de un 40%. Desde luego, lo más extraño de todo esto es que el monitor lo pueda reconocer sin mayor problema. Posteriormente lo probé en un televisor CRT, que también reconoció la señal, pero con algo de ruido, aunque al poco tiempo este desapareció completamente. Esto es debido a que el transistor se encontraba frío. Según gane temperatura, la ganancia del transistor aumentará, elevando la impedancia de entrada del amplificador, que filtrará el ruido, ofreciendo una imagen mucho más nítida. Otro efecto curioso que encontré durante el análisis es que resulta fácil añadir interferencias manipulando el PCB de la consola o los cables que lo conectan al circuito amplificador. Por ello, cuando este se instale definitivamente, hay que acortar estos cables al máximo posible. Este efecto es común en cualquier circuito amplificador, ya que cualquier interferencia que se produzca a la entrada se verá aumentada considerablemente a la salida. Una vez terminadas las pruebas y con todo lo aprendido, solo me queda acomodar el circuito dentro de la consola.